Señores, tenemos ahora con nosotros a la licenciada Colorinas Matos Tejeda, que es la abogada de Ingrid Jorge, Gustavo Antonio Jorge también, y tenemos a la licenciada aquí para arrojarnos luz sobre la situación que está pasando esta familia con el tema de la herencia que le dejó su padre, el general Gustavo Jorge. ¿Cómo está, doctora? Saludos, muy buenos días y bendiciones a todos. Muchas gracias por la invitación y es un placer para nosotros estar aquí. Iniciamos explicando un poco de lo que estamos, ahora mismo el proceso en el que estamos. Nosotros somos exclusivamente la abogada de Ingrid Jorge. Específicamente estamos representando sus derechos como sucesora de la parte que le corresponde reclamar en la sucesión de su padre por parte de sus padres. Me explico. Los bienes dejados por el señor Gustavo Jorge, su patrimonio, ese no está en cuestionamiento entre los hermanos de Ingrid, que son las personas que lo heredan de manera directa. Doctora, ¿dónde está el conflicto? Mire, yo quisiera, ante todo, para que podamos ilustrar a la gente, primero, antes de entrar en la parte legal, en la parte jurídica, en la parte de dónde está el conflicto, como usted termina de decir, para que la gente que nos sintoniza a esta hora pueda entender de qué se trata. ¿Cuál es, primero, la problemática? ¿Cuál es? Ingrid Jorge es hija del mayor general Gustavo Jorge García, Sí. quien habría dejado una herencia al momento de fallecer. Sí, ¿verdad? por eso era la parte que estaba explicando. Le estamos primero diciendo, no es de la manera del patrimonio que él en vida pudo generar. No, ese no está en conflicto. Los hermanos del señor Gustavo Jorge, ellos no tienen ningún inconveniente con la parte que él dejó, en que saben que le corresponden partes iguales a esos 4 hermanos. El conflicto o lo que se está dirimiendo aquí es de los derechos sucesorales del señor Jorge, de los bienes dejados por su madre y por su padre, que es exactamente la litis con 2 hermanas que él tenía, que una es Saskia y la otra Gilda, ambas Jorge García. Estas personas, hace 3 años que murió inclusive el señor Jorge y la madre, ellos deciden acercarse y preguntan qué vamos a hacer con el patrimonio familiar que existe, donde podemos decir que hay muchísimas cantidades de tierra en San Francisco y hay un local aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional, ubicado en la López de Vega. Está rentado a Taco Bell. Perfecto. Bien. Para que la gente más o menos entienda que la situación aquí en la que nos hemos encontrado no es que las partes, digamos las tías, quieren dividir con ellos. Cuando nosotros llegamos a este proceso encontramos un acuerdo, una propuesta amigable de partición, donde estaban presentando todas las tierras que están ubicadas en San Francisco, que están a nombre de la señora María Altagracia García. ¿Quién es María Altagracia García? Es la madre de el señor Gustavo Jorge. Es decir, abuela de Ingrid Jorge, de Antonio. Exacto. Y de Gustavo. Correcto. Entonces, doctora, una pregunta. Entonces, la mamá del general Gustavo Jorge tuvo 3 hijos. Sí. Sí, correcto. O sea, que son los herederos. Igual su padre también. Exacto. O sea, igual su padre, que son los herederos del patrimonio que dejó ella. Como el señor Jorge, Gustavo Jorge, murió y casualmente murió 6 meses antes de su madre, ¿quiénes vienen a entrar a la sucesión? ¿Quiénes son los continuadores jurídicos del señor Gustavo Jorge? Son sus hijos. Cualquiera de ellos, cualquiera puede demandar la partición
porque el Código Civil no establece que nadie está obligado a permanecer en estado indivisible. Cualquiera, Correcto. con uno solo que quiera reclamar su parte, ahí se abre la sucesión. Para que la gente más o menos inclusive entienda un poco y de manera rápida, por cuestión de tiempo, el Código Civil de la República Dominicana, a partir del artículo 713 hasta el 718 hasta el 713 al 18. Estoy confundida entre el 718 al 813, me Sí, disculpa. perfecto. A partir de ahí hay reglas y normas que regulan lo que tienen que ver con la sucesión. La sucesión se abre inmediatamente con la muerte de una persona. Esta persona debe tener un patrimonio que se vaya a partir entre quienes, inicialmente entre sus sucesores, sus hijos. Si esta persona no tiene hijos, lo que reclamarían ese derecho serían los ascendentes, sus padres, si están vivos. En caso de que faltaran esto, los colaterales, que son los hermanos y los descendientes. Pero en este caso tiene hijos. Este señor tuvo hijos, no como pasó en el día de ayer, que escuchamos al colega que representa a las tías. Él decía que había que saber si ellos tenían calidad para reclamar los bienes dejados por sus abuelos, porque el señor Jorge murió primero que su madre. Un error, digo que a veces nosotros los abogados, como ustedes mismos me acaban de escuchar, confundimos algunas terminologías o algunos derechos y no es así. Tanto Ingrid como sus hermanos tienen la capacidad para poder reclamar esos bienes dejados por su abuela. Yo tengo entendido. Por su abuelo, que a la vez pasa a ser justamente una parte de herencia perteneciente al padre. Claro. Exactamente. Fíjense que nosotros vamos a iniciar esa demanda entre los bienes dejados por el padre, porque al día de hoy no se había tocado, solamente se hablaba de los bienes que estaban a nombre de la mamá. Eso es lo que muestra inclusive una vez más que las tías lo único que han querido es engañar a estos sobrinos. Son dos tías. Sí, únicamente dos tías. Aquí hay un conflicto, hay muchos realmente intereses económicos, porque inclusive los RICIC tienen las tierras rentadas. Estamos hablando de millones de metros de... ¿Y quiénes están cobrando? ¿Quiénes están usufructuando este terreno, todo lo gastos? Las tías Gilda y la tía Saskia. Ellas son ahora mismo las que están cobrando esas tierras. Entonces ellas tienen que reponerle esa suma de dinero que han estado distrayendo del patrimonio, de su patrimonio de ellas como heredera del señor Gustavo Jorge. Ellos van a tener que resarcir a esa familia de ese dinero, o sea, Sí. se supone. Se estipula que se debería descontar en este caso de los bienes que hay, ya descontarle lo que ellos han usufructuado. Pero el problema no está ahí. El problema está en lo siguiente. El señor Jorge dejó una cuenta, que ahí es donde entramos y hablamos del Banco de Popular. Inclusive, finalmente, en el día de ayer, se depositó la querella en contra de la señora Gilda Saskia, el esposo de la misma, y hablamos del Banco Popular porque había que ser cómplice, había una asociación para poder... Es decir, ustedes también se están querellando, aparte de las dos tías, en contra del Banco Popular Dominicano. Sí, lo estamos haciendo en virtud de que, ¿cómo es posible que después de que dos personas estuvieran muertas, estén sacando el dinero y tú no tomas control? ¿Qué es lo que más llama la atención y donde nosotros indicamos y señalamos al Popular? Que el día 12 de julio del 2021 hay un descuento a la cuenta del señor Jorge de $3,100, supuestamente de pago de impuestos, el 0.15, que son realmente cuando tú haces transferencia, que el banco te cobra ese impuesto. Pero ustedes saben cuándo resulta que se hace la transferencia. El día 22 de julio del 2021, que es la fecha en que se abre una cuenta a nombre exclusivamente de la señora María Altagracia García, madre de los hermanos Jorge. Ese día, 22, se abre esa cuenta y ahí pasan $100,000
sin que nadie diga nada. Y ustedes saben que para usted mover, hacen una transferencia de una cuenta a otra. 10,000 pesos, a usted le preguntan hasta el tipo de sangre que usted tiene. La señora El María tipo de estaba sangre. viva en esa fecha. Ella estaba viva en ese entonces, ya una señora de más de 98 años. O sea, interdicta prácticamente. Exactamente, y tenía Alzheimer. Entonces... O sea, que eso lo manejaban sus dos hijas. Las dos hijas, exactamente. Perfecto. Y había una de ellas que era gerente en una época del Banco Popular y su esposo también, donde ustedes saben que las relaciones siempre se continúan. Y con una sola llamada nosotros sabemos que se ordenó que se abriera la cuenta a nombre de la madre, se hicieron las transferencias, pero escucha, el día 12 el Popular cobra $3,100 por el 0.15. El día 22 de julio es que se transfiere el dinero a la cuenta que se abre única y exclusivamente para transferir esos fondos que estaban a nombre del señor Jorge, de su mamá. Es decir, lo sacan de una cuenta y lo de manera intacta lo trasladan a otra cuenta. Pongan el ojo y pongan cuidado. Sí. La señora María Altagracia ya tenía cuenta en dólares, conjuntamente con una de sus hijas, con Gilda. ¿Qué pasa? Vamos a evadir y evitar problemas. Vamos a sacar el dinero de la cuenta de Jorge, lo pasamos a una cuenta exclusiva de mamá. ¿Y de la mamá? Y de la mamá lo transfirieron para la cuenta de ella. Eso es un robo vulgar. Dígame. Eso es un robo vulgar. Ahí tiene que haber alguien envuelto, pues correspondiente o perteneciente al equipo del Banco Popular Dominicano. ¿A quién estaríamos señalando? Entonces, ahí el Banco Popular, por ejemplo? Precisamente esa es la pregunta. A nosotros nos corresponde señalar el banco, porque ustedes saben que el banco es una persona jurídica. Una entidad jurídica. No, las manos del banco son las de todos sus empleados, sus socios y demás, y quienes toman decisiones. Pero ustedes lo tienen identificado. La persona no. Nosotros no sabemos ni quién abrió la cuenta, ni quién transfirió. Sabemos claramente, porque ellos inclusive tuvieron que darnos los estados de cuenta, tanto del señor Jorge como de la señora María Altagracia, y ahí fue que pudimos darnos cuenta cómo ese dinero navegó y finalmente a las cuentas donde llegó. Pudimos ver que el propósito de sacar, porque mira cómo fue que se dividieron, $3,100 para el Banco Popular, $100,000 a la cuenta que abren a nombre de la mamá. De la señora. Y vuelven y sacan $14,000 más, o sea, los $117,000 que había, así lo distribuyeron. ¿Y dónde van los últimos $14,000? También a la cuenta de la señora. A la cuenta de la mamá, pero de ahí pasan a las cuentas de las hijas exclusivamente. Entonces, solamente... Es decir, eso lo sacaron de un lugar y lo pusieron a otro ahí mismo. Claro, ahí mismo. Inclusive el esposo de Gilda también fue heredero porque... ¿Quién es el esposo de Gilda? Porque usted se refiere al esposo de Gilda. Sí. Quisiéramos saber quién es el esposo de Gilda y qué participación tiene. Él era gerente en el Banco Popular, precisamente en La Torre. Su apellido es Hernán, ¿verdad? Y tengo entendido que Gilda también fue gerente del banco, sí, ¿no? También fue gerente. Precisamente por eso es la facilidad de poder movilizar esas cantidades de dinero. ¿Y saben qué es lo peor? Que el abogado reconoció ayer que ellos tomaron ese dinero y que pagaron los temas funerarios del señor Jorge. O sea que se gastaron 5 millones. Casi 6 millones casi de pesos. 6 millones de pesos en gastos funerarios. En gastos funerarios. De Gustavo Jorge. O sea, el general. Todo el mundo para su ser Gilda, todo el mundo para ellas tiene derecho a utilizar los fondos de sus padres, de su hermano, pero menos sus hijos. Mire, entonces hay una situación, doctor, escúcheme, hay una situación. De acuerdo a lo que usted nos dice, entonces aquí hay una asociación de malhechores. Por supuesto, la querella donde están incluidos funcionarios del Banco Popular, claro, que por el hecho de la señora Gilda Jorge y su esposo haber sido gerente de la institución, entonces prácticamente utilizaron los gastos funerarios del Banco Popular. Entonces, pero peor aún, uno enterarse, porque nosotros estamos revelando lo que su abogado dijo. Él dijo, escuchen,
minimizó los $100,000. Dijo, eso eran $100,000. 100,000 dolaritos, Sí. 100,000 pesitos. Que no pasaban de ahí, si pasaban era alguito poco. O sea, el abogado reconoce que ella tomaron ese dinero y lo usaron a su discreción. Pero finalmente nos enteramos que los gastos fúnebres se pagaron con una tarjeta de crédito a nombre del señor. Entonces mintieron. O ¿Con sea, una tarjeta de crédito a nombre de qué señor? del señor Gustavo Gustavo Jorge. Jorge. De Gustavo. Exactamente. O sea que ese dinero que- fue para sustraer. Que también Mira, ella... que Gustavo es el fallecido. Exacto. Entonces ellos utilizaron Después la de tarjeta. que murió. Ellos utilizaron la tarjeta de Gustavo, es decir, del general, después que él falleció. Mírenlo ahí donde estamos viendo la fotografía. Después que él falleció. Para pagar los gastos fúnebres. Y con esa misma tarjeta pagaron sus propios gastos funerales. Y después Es alegan así. que el dinero que Es sacaron así, del doctor. banco Así fue es. para él. Mira, Correcto. ustedes tuvieron una audiencia en estos días en el Distrito Nacional, justamente en la Sala Civil, ¿verdad? Sí, ciertamente. Tenemos el video. Tenemos el video de esa audiencia en la que participó Sí. la doctora Carolina representando a Ingrid Jorge en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Lo tenemos, Yelo? ¿Eh? En un momento tenemos. Sí. Señor, Pues entonces, siga. Realmente en la audiencia que usted se refiere, eso fue una demanda en referimiento que establecieron las tías de Ingrid, Gilda y Saskia, para solicitarle al juez de los referimientos que levantara los embargos que nosotros trabamos a las cuentas de ella. Nosotros trabamos embargo a los 22 bancos de la República Dominicana, inclusive está Vimenca y pusimos Caribe Express. O sea, todas las instituciones financieras del país fueron embargadas. También embargamos Taco Bell y embargamos a los RISIC para que no le entregaran fondos en virtud de que estas personas tienen 3 años cobrando el local de la López de Vega y las tierras de... O sea, los que tienen los RISIC el arrendamiento cacao. de las tierras también Sí, ellos lo cobran. Ellas las cobran. Y aún así, Pero- pudieron hacer esta transferencia, aún teniendo este embargo y todo. No, porque recuerde que el embargo lo hacemos ahora recientemente, después que ellos enviaron un acuerdo transaccional haciéndole oferta de los terrenos que se dividieran obviamente en 3 partes y luego entre los 4 que son ellos, correcto hasta ahí. Pero Exacto. excluyeron el local de la Lopa de Vega, que nos enteramos ayer que la señora Gilda, esposa del ex senador Amílcar Romero, Esa es Saskia. Los- Saskia Jorge. no, Sí. esa es Saskia. Saskia Jorge. Sí, Sí, Saskia. esposa de Amílcar Romero, que fue senador por- Exactamente, correcto. ¿Senador de qué partido era él? del PLD. Del Partido de la Liberación Sí. Dominicana. Sí, así es. Pues, Amílcar Romero es esposo de una hermana del Del señor. fallecido Así también. es. Correcto. Tío político de Ingrid y de sus hermanos. Correcto, Sí. exactamente. Ayer nos enteramos a través de su abogado que ella había transferido ese local. Que inclusive nos dice él, aquí no hay que buscar un acto de venta. El título es erga omnes, o sea, se impone. Pero déjame ver en la jurisdicción inmobiliaria, a él se le olvidó, que va a decir cómo ella adquirió dicho inmueble, donde nosotros sabemos históricamente que esa propiedad es de los señores Jorge García. O sea, O sea que ese local Es- donde está Taco Bell, Ajá. me dijo en la Tiradentes, López de Vega, López en de la Vega. López de Vega, es un local que está a nombre tradicionalmente, De ha la estado familia. a nombre de Gustavo Jorge, no- ¿cierto? no o de la Gustavo, familia. de la familia. Y Mira. entonces, ¿cómo se apropió ella de ese local? Vamos a ver el video de la audiencia que hubo hace unos días en Ciudad Nueva, en el que la doctora Carolina Matos es la abogada y representó ahí a Ingrid Jorge. Veamos el video. Así es. En la segunda audiencia sobre el despojo de las cuentas bancarias que heredó de su padre, el general Gustavo Jorge García, la comunicadora Ingrid Jorge señaló a sus propias tías, Saskia Jorge García, esposa del ex senador Amílcar Romero, y Gilda Jorge García, exgerente del Banco Popular, como responsables de este acto y embargó de manera cautelar sus cuentas bancarias. Mi tía siempre fue gerente del Popular y ella siempre se mostró presta. Uno lo último que va a pensar es que tu tía que te crió,
que te enseñó a orar, que te enseñó a comer en una mesa, iba a tener la capacidad, porque para mí hay que tener capacidad para tú encima de un muerto mover dinero, sustraerlo, porque lo que yo vi en esa casa fue valores. Justamente mi tía Hilda me crió como una hija y ella misma decía, yo soy más que su mamá. La comunicadora busca esclarecer los motivos detrás de estas acciones y aseguró que nunca creyó que esta situación pudiese ocurrir, afirmando que hicieron firmar a su padre, estando en un estado crítico, un documento cuyo contenido aún desconocen. Pero lo último que yo pensé es que mi tía iba a levantar a mi papá de su cama, casi en una situación moribundo, ponerlo a firmar con mi tía Saskia y mi tío Amílcar, un papel que al día de hoy no sabemos, y poner entonces a todo el mundo en contra de nosotros. Ella se ha empecinado a desmeritar nuestra palabra, pero ahí están las pruebas. La abogada de Jorge, Coralina Matos, afirmó que a 2 días del fallecimiento de Gustavo. Mire, ahí estamos viendo justamente la audiencia ocurrida hace algunos días en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Doctora, ahí hay algo que dijo Ingrid en esa entrevista que le realizaron ahí miembros de la prensa y de diferentes programas, y es que este señor lo pusieron a firmar 2 días, es decir, prácticamente a un momento que estaba al fallecer. Que estaba inconsciente, Sí, estaba prácticamente, inconsciente. que no sabía de El sí. señor Jorge le había dado una ACV y él recibió una visita de sus hermanas y el señor Amílcar Romero. Del ex senador. Exactamente. Estas personas tuvieron la capacidad de levantar a este hombre en esas condiciones de su cama, llevarle un documento. Espérese, doctor, espérese. ¿Cómo? Espérese, vamos poniendo. Déjeme ver si lo vamos a entender. Usted está diciendo que a este señor que estaba allí moribundo, alguien se le ocurrió la brillante idea de levantarlo, Sí, como levántate Lázaro, y llevarlo a algún lugar. No, ahí mismo en su casa, y ven, fírmanos estos documentos, que a la fecha, 3 años después, no se tiene conocimiento, la familia no sabe qué firmó su papá. ¿Tenemos prueba de eso? ¿Algún video? Tenemos ¿Alguna un video, foto? ¿Algo? ¿Tenemos eso? Hay un video Pues de... eso en un próximo programa vamos a hablar de eso. Sí, Vamos a hablar de esa parte. suministrárselo. Doctora, los Así es. bancos, háblenos de los bancos, Mira, la complicidad y la recomendación justamente al tema de los bancos, especialmente en este caso, al tema del Banco Popular Dominicano. Mire, realmente en estos temas sucesorales, donde muchas personas se ven afectadas, porque hay que tomar un proceso muy largo, pagar impuestos, declaraciones de quiénes son los hijos, determinación de herederos. Los bancos toman ese dinero, retienen un dinero que no le corresponde mucho tiempo, porque para entregarlo exigen demasiado. Y muchas veces, por el procedimiento, se quedan los bancos con el dinero. Tengo para decirle que nos llegó un caso hace un año, donde en uno de los bancos, que no voy a mencionar cuál, existe 1 millón de pesos. En la actualidad, su madre murió, el esposo vive, que le corresponde la mitad, pero ellos tenían 10 hijos y viven fuera del país. Cuando le planteamos la situación de lo que había que hacer para retirar ese dinero, Cuesta más. ellos dijeron, cuesta más porque ellos viven fuera, tenían que ir al consulado y todas esas cosas, mejor lo dejaron. Voy a decirte algo con el Banco de Reserva. Y quisiera, lo digo no para perjudicar, sino para que mejoremos. Cuando una persona muere y si al banco va un sucesor, un continuador jurídico a pedir información, deben abrirle las cuentas para saber qué se manejaba, qué cantidad dejó, sin tantas trabas como al día de hoy lo ha hecho el Banco de Reserva. Nosotros al día de hoy, después de más de 3 semanas de solicitar información sobre las cuentas del señor Gustavo Jorge en el Banco de Reserva, no la hemos recibido por trabas y procedimientos políticas que ellos ponen y no la han podido dar, no la han querido, mejor dicho, dar. No la han querido Usted se refiere al Sí, Banco eso- Popular eso- Dominicano. A eso habló, es el Banco de Reserva. Eso es la burocracia precisamente de los bancos. Exactamente, porque no sabemos
Sí. Que si esto pasó en el Banco de Reserva, pero nosotros tenemos desconocimiento de lo que pudo haber pasado en el Banco de Reserva, porque las hermanas de verdad que demostraron tener mucha habilidad para distraer fondos. Es decir, la demanda contra el Banco de Reserva, contra el Banco Popular se mantiene. Tenemos una querella depositada, la depositamos en el día de ayer en la puerta 108 del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Realmente ellos tienen que demostrar a dónde fueron esos fondos, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. ¿Por qué tomaron un dinero que no le correspondía, que ya existen unos continuadores jurídicos de ellos y que no tenían la información de que ese dinero existía? Vamos a necesitar de otro programa para invitar a la doctora Colorina Matos, abogada de Ingrid Jorge. Señores, vamos a irnos por hoy. Recordarles que estamos en YouTube, Controlando la Mañana, en Instagram, @Controlando la Mañana 69, en Facebook estamos también Controlando la Mañana y en TikTok y en nuestra cuenta de X estamos en @Controlando ML69 y también nuestro canal de YouTube 809-815-6328.